Hola a todas y a todos. Comenzamos la quinta y última unidad de nuestro curso. Seguimos caracterizando a los colectivos con los que podemos trabajar como integradores y en esta ocasión nos vamos a centrar en el de personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa del lugar de procedencia, etnia o cultura. Comenzamos el tema hablando de la diversidad cultural. ¿Qué es eso de la diversidad cultural? Bueno, pues debemos ser conscientes que cada cultura condiciona la manera que tiene cada grupo humano de ver el mundo y de comprenderlo. Cada cultura a su manera, en su entorno y en sus circunstancias particulares. Pero ¿qué pasa cuando varias culturas entran en contacto? Como sabemos, la convivencia entre varias culturas suele provocar conflictos. Y bueno, si bien hace siglos las culturas en contacto eran menos habituales, hoy en día, en un mundo globalizado, con gran movilidad geográfica, son muy comunes. Hoy hemos pasado de un mundo monocultural a uno multicultural, con la conflictividad que ello puede conllevar. Ante estas circunstancias se pueden adoptar básicamente dos actitudes, que vamos a ver ahora: el etnocentrismo y el relativismo cultural. En cuanto al etnocentrismo, diremos que es la actitud que antepone la perspectiva de la propia cultura frente al resto. Esta actitud suele afectar a la convivencia, pues acostumbra a degenerar en planteamientos xenófobos o racistas, de los que hablaremos más adelante. Frente a ello, el relativismo cultural defiende que todas las culturas tienen el mismo valor, que una cultura no se puede valorar a partir de ningún parámetro, y que es como absurdo considerar a una cultura como superior a otras. Sería más lógico, desde la postura del relativismo cultural, analizar cada cultura desde sus propios patrones y de manera contextualizada. Pero ojo, eso no quiere decir que todas las prácticas que se amparan en la cultura propia deban ser aceptadas. Cualquier práctica que atente contra la dignidad y la integridad humana debe ser rechazada. Y no vale eso de que es parte de la cultura. Estoy pensando en actitudes como el sometimiento a la mujer o la ablación que se realiza a las niñas en algunos países africanos, por ejemplo. Bueno, pues a partir de estas dos actitudes, del etnocentrismo y del relativismo cultural, se derivan diferentes modelos de convivencia entre los que destacamos. La aculturación, que es un proceso que pretende la asimilación de una cultura por parte de otra. Es decir, que una cultura dominante pretende imponerse sobre las otras en situación inferiorizada. Pensad que un intercambio cultural nunca se da en igualdad de condiciones, que siempre hay una que domina y por lo tanto no se relacionan en situación de igualdad. El multiculturalismo se da cuando coexisten varias culturas y todas conviven en igualdad de condiciones. No es realmente una convivencia, porque aunque las diferentes culturas se respetan, cada una existe en su ámbito, sin prácticamente relaciones estrechas. Y en tercer lugar, la interculturalidad hace referencia al contacto, y ahora sí, la interrelación entre diversas culturas que conviven en el mismo territorio. En este contexto surge el concepto de melting pot, que es un crisol de razas que conviven y dan lugar a una cultura nueva propia, con elementos de todas ellas. Así, como vemos, aunque la convivencia de las culturas no tendría por qué generar conflictos en principio, lo cierto es que sí suele crear discriminación. Y esta discriminación puede surgir por tres motivos fundamentalmente: por el origen, por la etnia y por la cultura. En relación a la discriminación por el lugar de procedencia, vemos que el país de donde procedan las personas son determinantes para que se produzca el rechazo. De hecho, si una persona llega de un país rico, no tendrá problemas de este tipo. Definitivamente el rechazo viene por motivos económicos, y así surge la xenofobia, que literalmente es la actitud de rechazo hacia las personas extranjeras. La xenofobia surge realmente por desconocimiento, por miedo y porque se sobrevalora la propia cultura. Y esto genera falsos mitos. Os animo a mirar en la página 5 de nuestro tema, en donde indico algunas de esas falsas opiniones que genera la xenofobia. En cuanto a la discriminación por origen étnico, se rechaza a las personas por los rasgos físicos diferentes y, relacionado con ello, los diferentes hábitos y costumbres. Y así surge el racismo, que es la ideología que clasifica a las personas en función de sus características físicas y determina la superioridad de la supuesta raza propia. Y digo supuesta porque aún se escucha mucho el término raza. Los expertos confirman que esto no es adecuado. No es adecuado utilizar el término raza, porque no hay rasgos biológicos que determinen una supuesta raza, sino que se trata de una cuestión ideológica basada en estereotipos. Así parece más recomendable desterrar ese término. Y por último, la discriminación por cultura, que deja de lado los rasgos físicos y se centra en los valores y creencias de las personas.
En concreto, suele producirse este tipo de discriminación por la religión, que puede ser un factor de exclusión. Para evitarlo, se debería fomentar el diálogo entre las religiones y buscar valores comunes. Bueno, hasta aquí la primera lección de nuestro último tema. Espero que os resulte interesante. Seguiremos trabajándolo con algunas actividades. ¡Mucho ánimo!